Bueno, que el Señor me bendiga. Hoy yo les vengo a hablar. Les voy a decir los 39 libros que hemos aprendido de la clase 3. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónica, Esdras, Nehemías, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Joel, Amos, Agías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y ahora lo voy a dejar con mis compañeros que le van a hablar un poco de esos libros. Buenos días, hermanos. Esta mañana yo les voy a estar hablando sobre el libro de Génesis. Significa comienzo. Contribuye esta composición a Moisés. Fue escrito en el año 1445 a.C. al año 1405 a.C. Este libro revela los orígenes del universo y los principios del espacio y del tiempo. Está dividido en dos secciones, la historia patriarcal y la historia primitiva. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Hoy les voy a hablar sobre el libro Éxodo y su significado. El significado es salida o partida. Su autor es Moisés. Relata la partida de Israel de Egipto. Moisés siguió todas las instrucciones de Dios, escribió todas las palabras de Jehová. Buenos días, hermanos. Yo les voy a hablar sobre el libro Josué. Josué significa Jehová salva o el Señor es salvación. Josué fue testigo ocular de todo. Josué fue testigo ocular de todos los acontecimientos registrados. Fue adiestrado por Moisés. Dios libró a Israel cuando Josué estuvo enfrente en Canaán. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy les voy a hablar sobre Ruth. Ruth llegó a Belén como extranjera, se convirtió en sierva y se casó con el rico Boaz, siendo incluida en el linaje humano de Cristo. Ruth ilustra que el plan redentor de Dios se extendió más allá de los judíos a los gentiles. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre el libro de Esther. El libro de Esther significa estrella. Es un libro histórico que relata cómo fuerzas extranjeras intentaron exterminar a la raza judía y cómo misericordiosamente Dios los protegió mediante la promesa de pacto de Abraham. Muchas gracias. Amén. Buenos días, hoy les voy a hablar sobre el libro de Salmos. El libro de Salmos está compuesto por varios cánticos, que entre los cuales lo hizo el rey David, los hijos de Coré y Asaf, que eran cantores en los momentos donde hicieron el libro. Habla más que todo sobre muchas formas de adoración al Señor, muchas formas de entregar nuestro corazón a Él. Habla de varias poesías sobre lo que el Señor piensa de nosotros y habla también sobre la obediencia que nosotros debemos de tener a Él como si Él fuera nuestro Padre. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Hoy les vengo a hablar sobre el libro de Proverbios, escrito por Salomón con parte escrita por Agur y el rey Lemuel. En los años 950 a.C., con parte del año 720 a.C., nos habla de los principios de la vida, sabiduría, conocimiento, la comprensión y el temor del Señor. Amén. A mí me ha tocado el libro de Eclesiastés. Este libro se caracteriza porque pertenece a la parte de la Biblia que son los libros de sabiduría. Este destaca de los otros libros de sabiduría, ya que su pregunta principal es ¿cuál es el sentido de mi vida? Eclesiastés en hebreo significa Kohelet, que significa
significa en español maestro, lo cual es muy importante saber esto, ya que así se llamaba a los maestros que predicaban esta palabra en aquel entonces. A lo largo del libro, al finalizar la lectura, nos damos cuenta de que en todo el libro habla del significado de mi vida, que nada hay nuevo, ni por encima ni por debajo del sol. Y vanidad de vanidades es lo que dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Al final de la lectura nos damos cuenta que lo único que de verdad tiene sentido es nuestra relación con Dios. Amén. Señor Dios, yo le vengo a hablar de Jonás. Jonás quiere decir paloma. Jonás fue uno de los profetas de Israel. Él revela sobre el dominio soberano de Dios, sobre el hombre y toda la creación. Dios mantuvo vivo a Jonás durante 3 días y 3 noches dentro de un gran pez. Buenos días, Dios los bendiga. Yo les voy a dar el verdadero mensaje de Ageo. El verdadero mensaje de Ageo es que nuestra opinión sí importa y que la manera en que el pueblo se comporte, el pueblo de Dios se comporte, es como Dios obra en la tierra. Esto debería quedarnos como enseñanza a la humanidad y a la acción. Amén. Buenos días, hermanos, que me los bendiga. Hoy les voy a hablar un poco sobre qué se trata el libro de Zacarías. En sí, el libro de Zacarías habla sobre la reconstrucción de Jerusalén y de su templo. Y el recogimiento de Israel esparcido y el triunfo de Israel sobre sus enemigos. Y al final, el libro de Zacarías nos da un pequeño relato sobre las profesiones de la muerte y la resurrección de Jesucristo y sobre su regreso. Muchas gracias. Amén. Y ahora para finalizar, en el Antiguo Testamento les voy a hablar sobre Malaquías, que quiere decir mensajero de Jehová. Profetizó en lo concerniente a la segunda venida de Jesucristo. Jehová mandó a los judíos a volverse al pagar los diezmos y las ofrendas. Prometió a las personas rectas que recibirían su galardón por servirle cuando él regresara a la tierra. Muchas gracias. Amén. Muestra de lo que los muchachos domingo a domingo reciben en las clases de la escuela dominical. Amén. Gracias. Alabado sea el Señor. Ok, hermano, leemos en Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice así: por nada estéis famosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Como les mencionaba, hoy es el día en que el Señor ha creado expectativa en nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario que vengamos a la casa de Dios con una expectativa. Que vengamos a la casa de Dios a ver qué es lo que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Ustedes han ido a un lugar y realmente no saben qué se van a conseguir, pero es Dios quien te está esperando para darte la bendición en ese día. Hoy ha sido un día que realmente, bueno, hoy estamos todos quizás un poquito agobiados por el calor y creo que es parte de lo que estamos viviendo, de la atmósfera que se ha creado en este momento, ¿no? Pero tenemos que considerar o tener en cuenta que la vida es parte de un campo de batalla con nuestros problemas. ¿Cuántos acá de los que estamos acá tienen o tenemos problemas? Todos, ¿verdad? De hecho, esto es una que puede ser un problema, algo que te quita la paz, que no te deja quizás avanzar, que no te deja quizás de pronto pensar, o aún no te deja ver o escuchar al Señor. Amén. Entonces, la vida es ciertamente un campo de problemas. Entonces, tenemos dos opciones. O ignoramos esos problemas o esas dificultades, o simplemente reconocemos, aceptamos y crecemos. Amén. A ver, si nosotros trabajamos en la segunda opción, estamos dejando entender que vamos a aprovechar esos problemas, ¿para qué? Para desarrollar algo, un beneficio a nuestro favor. ¿Ok? Y en Dios trabaja de esa manera. Quiero leer con ustedes en Jeremías 15, 19, que dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo, te restauraré, y delante de mí estarás, si entresacares lo precioso de lo vil. Serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas
a ellos. Es decir, que Dios quiere que de tus problemas tú saques lo más precioso. Es decir, lo más vil de tu necesidad, de tu aflicción, de esa situación que tú estás viviendo. Él quiere que tú saques lo más vil, lo más precioso, perdón. ¿Para qué? Para que tú aproveches lo que Él te quiere entregar a través de esa situación. Amén. Amén. Todo proceso de maduración requiere tiempo. Amén. ¿Y el tiempo lo tiene quién? El Señor. Amén. Entonces quiere decir que a través de nuestros problemas nosotros vamos a ver la gloria del Padre en nosotros. Amén. Pero ahora bien, ¿de qué manera nosotros actuamos ante esos problemas? Como les iría diciendo, hay muchas veces que nosotros, por el agobio de la situación, el agobio del día, nos cegamos y no permitimos que el Señor actúe en nosotros, porque simplemente lo estamos apartando, porque estamos agobiados. Yo les voy a contar rápidamente una anécdota. Anécdota no, experiencia. Desde el viernes, yo tenía ya 15 días que estaba enfermo, gloria a Dios, ya estoy mejor. Y venía posponiendo con los muchachos un debate que llevamos a cabo el día viernes. Resulta que el viernes yo me levanto y recibo un mensaje del pastor. Yo ese mensaje no lo había leído. Yo dije, era pastor, pero no lo había leído. Resulta que el teléfono se me cayó en un bote de agua. Se me sumergió el teléfono completamente. Yo desesperado en el momento, ok, nadie le gustaría que se cayera su teléfono. Se lo ahogara, nadara. Y resulta que yo en el desespero, yo ignoraba el mensaje del pastor. Yo estaba en el desespero con la situación del teléfono. Lo puse a secar, le sacaba el agua, lo puse en arroz, el teléfono nunca se apagó. Y bueno, me metí en la computadora, abrí el WhatsApp y le respondo al pastor, pastor, estoy bien. Yo estaba con la angustia del teléfono, porque ese es mi medio de trabajo, de trabajar. Y resulta que bueno, al rato el pastor me envió una nota de voz. Jeffrey, necesito que enseñes el día domingo. Y yo con la angustia, yo no había caído en cuenta de lo que el pastor me había dicho, con el teléfono, sacándole el agua, secándolo, desesperado. Yo duré 30 minutos en responder al pastor que sí. Pero era porque nunca dudé el de pronto estar aquí, sino que estaba afanado en lo que estaba viviendo yo con el teléfono. Resulta que el teléfono nunca se me apagó, hasta ahora sigue funcionando, el teléfono no es resistente al agua. Y me di cuenta de que algo estaba haciendo el Señor en ese momento. Ok, le dije al pastor, ok, pastor, cuente conmigo. Pasa el día, hacemos el debate ese día, yo llego a mi casa, organizo mi tiempo para el día del próximo día, el sábado, y digo, ok, en la mañana hago unas cosas que tengo que hacer, ya le había orado al Señor por la enseñanza, y en la tarde me dedico a lo que es sacar la enseñanza. Resulta que se ha caído la iguana del lote 1. Yo estaba, hermano, yo les digo honestamente, yo estaba en ese momento trabajando en la mañana, estaba muy estresado. Me estaban presionando, sentía mucha presión en el área de la cabeza, del pecho, y era una manera porque sentía que no me iba a dar el tiempo. Se cayó la iguana, duramos como que cama. Sí, hasta las 7 de la noche. Bueno, en ese momento cuando se fue esa luz, todo bajo mí, toda presión, automáticamente, no llegaba, no me escribía en ese momento, y fue cuando entendí que el Señor me estaba preparando y me dijo y me mostró en ese momento que era necesario prestar atención aquí para que te prepares a lo que te estoy indicando. ¿Ok? Entonces el Señor vino, permitió hacer todas estas cosas, ¿para qué? Para que yo me enfocara en lo que quería que enseñara en esta mañana. Porque esto, estar aquí, es un momento donde tú tienes que prepararte con el Señor. ¿Para qué? Para que tú puedas ser instrumento y Él pueda glorificarse a través de su palabra. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que así como el Señor trabaja conmigo, lo hace con cada uno de nosotros de diferentes maneras. Amén. Tenemos que tener ese discernimiento de pronto para poder analizar que lo que yo estoy viviendo, que para mí es doloroso, quizás estresante,
y afanoso es parte de un proceso que el Señor quiere que tú vivas porque te está preparando para algo. Amén. Entonces, a veces nosotros vivimos el afán y le damos la espalda al Señor porque estamos preocupados por lo que estamos haciendo. Y resulta que el Señor está esperando que nosotros volvamos y le prestemos la atención que Él se merece. Entonces, si el Señor tiene que hacer lo que sea para que nosotros le prestemos atención, lo va a hacer. Y eso es parte de los problemas que nosotros vivimos. Dios está utilizando tus problemas para llamar tu atención. Dios utiliza las situaciones, tus aflicciones y aún tus necesidades para poder acercarte a ti, para que tú lo llames a Él. Entonces, hay varios personajes bíblicos en la palabra que nos enseñan muchas cosas y les voy a nombrar algunos. Y es el caso principalmente de Job. Todos conocemos la historia de Job. Amén. ¿Cuántos problemas no vivió el pobre de Job? Job fue un hombre bendecido por Dios. Un hombre que fue recto. Y resulta que Job, Dios le quitó todo. Le lanzó una sarna en su cuerpo. El pobrecito tenía que utilizar un hierro para poder rascarse. Su esposa lo abandonó. Sus hijos murieron en un accidente. Pero resulta que Job hizo algo muy especial ante esa situación. Y fue que nunca renegó del Señor. Amén. Nunca maldijo a Dios a pesar de haber vivido todas esas dificultades. Dios aprovechó lo que Job había vivido porque él sabía a quién estaba probando. Si Dios te ha puesto a ti una prueba en esta mañana, quiere decir que Dios sabe que tú vas a superar esa prueba. Si tú estás viviendo una necesidad, quiere decir que Dios te va a brindar las herramientas y la capacidad para que tú venzas esa necesidad. Es decir, que nosotros como hijos de Dios debemos de ¿qué? De estar gozosos por lo que estamos viviendo hoy en día. Así sea doloroso y de aflicción. Porque detrás de ese problema hay una bendición que Dios ha preparado para ti. Y es que ¿quién recibe algo sin estar preparado? Y venir de parte de Dios amerita tener una preparación, bien sea en mi carácter, en mi mente y aún en lo que yo creo, en mis convicciones, para que Él se pueda glorificar. Entonces Job fue muy atacado, pero él sacó su naturaleza, él rasgó sus vestiduras porque era tan desesperante ese momento que él no hallaba qué hacer. Y es normal que de pronto tú ante la necesidad tú puedas llorar, tú puedas desesperarte. Es normal porque es parte de nuestra naturaleza y Dios conoce eso. Pero no debemos nunca de olvidar que el Dios que ha permitido que vivamos esa dificultad es el mismo Dios que va a permitir que nosotros vencamos esa necesidad. Amén. Amén. Entonces, Dios utilizó a Job, bendijo a Job. Job era una persona que después era muy reconocida y Dios permitió que Job viviera eso para bendecirlo más adelante. Moisés era una persona que tenía un problema de personalidad. Era una persona insegura de sí mismo. No se creía capaz de sus cualidades, no se creía capaz de lo que él era. De paso era tartamudo. Y aún así Dios aprovechó de esos defectos, de ese problema de personalidad que tenía Moisés, para bendecir a Job. Y Moisés fue utilizado ¿para qué? Para salvar a los israelitas del pueblo de Egipto. Amén. Igual está Gedeón. Gedeón era un hombre miedoso que vivía escondido. ¿Por qué? Porque los madianitas estaban atacando y eran una amenaza para ese momento. Ahora te pregunto, ¿cuál es ese problema que a ti no te permite salir de donde estás? ¿Cuál es ese problema que te permite a ti tener todo el tiempo un miedo por lo que va a traer ese problema? Y Pedro, imagínense, Pedro fue un hombre que tuvo muchos errores, muchos errores.
Y Dios tuvo mucha misericordia con Pedro. Pedro, en medio de lo que estaba viendo, de lo que Dios le había mostrado, se dejó llevar y quebrantó su fe. Se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo, lo que estaba pasando y ¡pum!, se hundió en el agua. ¿Cuántas veces hemos quebrantado nuestra fe en medio de la prueba? Amén. En medio de la dificultad. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y aún así, cuando Jesús le habla a sus discípulos, le dice que es hora de que él tenga que morir. Pedro le dijo: Señor, pero tú no es necesario que tú pases por todo esto. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús. ¿Cuántas veces Dios te va a tener que callar a ti para que tú no digas cosas que Él no quiere que tú digas? ¿En quién has creído tú? En medio de la prueba vamos a tener que aprender a callar, porque muchas veces en ese momento de desesperación vamos a quizás a sacar palabras de nuestra boca que vienen de nuestra mente, dardos que lanza el enemigo. Tú no eres capaz de salir de esto, eso es imposible de resolver, y Dios nunca quiere que tú pases por eso, porque eres el que se va a glorificar a través de ese problema. Pero entonces yo hoy, a través del Señor, con el Señor, te quiero traer 5 propósitos que están detrás de tus problemas. ¿Cuáles son esos 5 propósitos que Dios tiene para con tus problemas? El primero, para los que toman nota, el primer propósito es: Dios usa los problemas principalmente para darnos dirección. Cuando tú estás atravesando por un problema, Dios te va a poner en movimiento. ¿A cuántos acá les gusta resolver? Amén. A muchos, ¿verdad? A muchos les gusta resolver, no quedarse estancados, de pronto salir a buscar la solución. Dios te va a usar tu problema para cambiarte, hacerte cambiar de dirección y hacerte pensar que es momento de cambiar. Ahora bien, pero ¿para dónde voy? ¿Para dónde me va a llevar el Señor? ¿Para dónde está la ayuda? ¿Dónde está tu ayuda ante esa situación, ante ese problema? ¿Con mi vecino? ¿Con mi amigo? ¿Con mi familiar? Dios quiere que tú cambies la dirección y te dirijas hacia donde está Él, porque eres el único que puede ayudarte a salir de esa situación. Proverbios 20:30. Proverbios 20:30 dice: los azotes que hieren son medicina para el mal, y el castigo purifica el corazón. Es decir, gracias. La versión Dios habla hoy dice: la maldad se cura con golpes y heridas, y los golpes hacen sanar la conciencia. Es decir, que a veces es necesario que nosotros nos enfrentemos a situaciones fuertes para que nos hagan buscar y nos hagan movernos. En los problemas a nosotros nos desafían a buscar al Señor. Por eso yo les digo, hoy es el día donde debemos de aprender a que Dios es el único que puede ayudarme a solucionar mi problema. Amén. Hoy es el día donde el Señor me va a mostrar a mí que es necesario vivir esa situación para que Él se pueda glorificar. Amén. Iglesia, es necesario que nosotros aprendamos a cambiar nuestra mentalidad. Tenemos mucho tiempo quizás en el Evangelio, pero a veces nos cuesta un poco el de pronto actuar ante una situación. Usted dirá: Jeffrey, pero eso es para que lo viva. Exactamente. Pero es en el momento del proceso cuando Dios va creando en nosotros el carácter. El hierro es un metal que se moldea a altas temperaturas. Y es necesario que Dios utilice ese horno de fuego para moldear nuestro carácter. Y así, por más que sea dolorosa, sea una aflicción que realmente traiga a nuestra vida intranquilidad, Dios en ese proceso va a ir cambiando y te va a hacer cambiar de dirección. Entonces, que tu proceso, tu problema en esta hora, en este día, te permita cambiar de dirección y buscar al Señor, porque Él es tu refugio. ¿Amén? Amén. Entonces, como paso como el segundo, Dios usa los problemas para inspeccionarnos. Para inspeccionarnos, o sea, para observarnos. Qué fácil es que nuestro cuerpo refleje lo que estamos viviendo.
Dios te está observando en este momento porque Él ha visto que a pesar de tu necesidad, tú has decidido venir a la casa de Dios a glorificar el nombre del Padre. Amén. Amén. A darle la gloria y la honra. Muchas personas a lo mejor vinieron sin desayuno para acá, porque no tenían que desayunar. Y Dios ha visto que tú decidiste venir al lugar, en su casa, para adorar al Padre. Y eso Dios lo está viendo, esa actitud que tú tienes delante de ese problema, Él lo observa. Es decir, que Él utiliza ese problema para inspeccionarte, para observarte, para analizarte de qué manera el Hijo del Rey actúa ante la situación a la que yo me estoy haciendo enfrentar. Entonces es parte de tu identidad. Un hijo del Rey no anda con los hombros cabizbajos. Un hijo del Padre que es dueño del oro y la plata no anda triste. Como dijo Pablo, he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Amén. Y no es a mi tiempo, no es a mi tiempo, no es que, Dios mío, ¿hasta cuándo, Señor, este problema, esta situación? Señor, ¿hasta cuándo? No, no es en mi tiempo. Lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Y el Señor ha determinado que tus problemas tienen un límite de tiempo. Pero ¿quién determina ese límite de tiempo? Primeramente el Señor, y a veces está nosotros. Porque nosotros a veces, como le dijo Jesús a Pablo, a Pedro, tú eres para mí, apártate de mí, Satanás, que está haciendo piedra de tropiezo, porque te estás dejando llevar por las cosas por la vista en el hombre y no por la vista de Dios. A veces miramos los problemas desde la perspectiva humana y no miramos todo desde la perspectiva de Dios. Entonces es necesario que cuando Dios nos inspeccione a nosotros, nuestra actitud ante esa situación sea la de un hijo del Rey. Que nuestra identidad se vea reflejada en lo que somos nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces, Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermano, cada problema y adversidad es una oportunidad para que nosotros podamos vencer y salir victoriosos de esa situación. Amén. Tu adversidad quizás es distinta a la de mi hermano. Tu problema a lo mejor para mí no es un problema. Pero Dios ha aprendido a ver los problemas de diferentes maneras porque cada uno de nosotros somos distintos. Y resulta que a veces esos problemas para nosotros son piedras de tropiezo y no nos dejan crecer. Entonces que tu problema traiga gozo en ti. Señor, no importa, no tengo nada en la nevera, no importa, gloria a Dios. A lo mejor a lo que salgas de aquí, alguien te va a invitar a almorzar o te está esperando el vecino con un plato de comida. Dios se mueve de esa manera y siempre nos va a sorprender. Dios sabe lo que hace, pero que no permitas que tu actitud ante esa situación cambie, porque Dios te está preparando para recibir la bendición. Como tercer punto, Dios usa los problemas para corregirnos. Para corregirnos. A muchos nos ha tocado quizás vivir situaciones de dolor, de fracaso. ¿Cuántos han tenido un mal día? Todos. A veces pensamos, no, mi vida es fracasada. Hoy estoy viviendo una situación de dolor, murió un familiar quizás, y eso no me ha dejado quizás avanzar. Dios permite que tú vivas esa situación y a veces es necesario que Él empiece a apretar las tuercas. Y vamos a corregir esto. Si tú vas a aprender de esta manera te voy a enseñar. Es como el niño que le dice al padre, bueno, si está la cocina encendida no te acerques para allá porque te vas a quemar. Hasta que el niño va, toca la cocina y ¡pum! Se quema. Y conoce que hubo una consecuencia de esa desobediencia. A veces pensamos que por nuestra fuerza, propia fuerza, vamos a resolver los problemas.
Y resulta que Dios dice, bueno, cabeza dura, como dice el pastor, métete por allí y ¡pum! Y nos desplomamos. Y no es a nuestra fuerza, sino a la fuerza de Dios. Por eso es que es necesario, y Dios nos va a hacer pasar por dolor, por fracaso, porque es necesario que nosotros aprendamos en ese momento, con golpes quizás, para que aprendamos a corregir esas cosas en nosotros. Entonces, hermanos, hoy es el día donde nosotros tenemos que aprender a corregir lo que Dios está viendo en nosotros, que a Él no le agrada. ¿Qué le agrada al Señor? Que tú estés contento ante esa situación. Eso enamora el corazón del Padre. La actitud es importante. Yo he dicho que ante todo la actitud. La actitud demuestra y es parte de muchas cosas en nuestra vida. Es determinante para nosotros como hijos del Padre. La vida no es fácil. ¿Quién dijo que la vida es fácil? Esto es un campo de batalla. Y si estamos aquí es porque somos vencedores en Cristo. Amén. Somos vencedores en Cristo y nos estamos preparando. Dios nos está a nosotros preparando. Amén. Capítulo 119, versículos 71 al 72 dice así. Bueno me es haber sido humillado, para que aprendas tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Vuélvelo a leer. Bueno me es haber sido humillado, para que aprendas tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Bueno me es sido humillado, afligido, que tener un poco de otras cosas allí. Lujos. Es necesario que nosotros aprendamos. Y a veces creemos o pensamos en el valor que tienen las cosas hasta que las perdemos. Muchas veces Dios pone a nuestro alrededor personas que quizás para nosotros es desagradable. Y no entendemos que esas personas es parte del propósito de Dios. Porque esas personas que están a tu alrededor, que quizás para ti no ha sido agradable, Dios va a hacer algo con ellos que te van a bendecir a ti. Amén. Entonces no podemos huir de los problemas. Los que trabajan que tienen un jefe, el jefe, está el jefe. Y a veces hay personas que se independizan para no tener un jefe y crean una anarquía porque no quieren o no están dispuestos a de pronto a sujetarse al jefe. Entonces piensan que el jefe lo puso Dios ahí para amargarme la vida. Y no entendemos que es parte del propósito de Dios, que a través de esa persona que quizás me manda todo el tiempo, Él va a trabajar en mí algo que no está funcionando del todo bien. Mi carácter a lo mejor, la tolerancia, la paciencia, de pronto el conocimiento. Entonces, no tengamos esa actitud de huir, de escapar de los problemas. Enfrentémonos, desafiemos al problema. Se nos presenta el problema, enfrentémonos al problema. Por eso les digo que hoy es el día donde tú tienes que enfrentarte al problema. Si tú te ves cara a cara con el problema, tú vas a empezar a ver a ese problema de la manera como Dios lo está viendo. Quizás como un grano de arroz, hasta un grano de mostaza, lo más pequeño, lo ve el Señor. Porque si Dios permite que tú vivas ese problema, Él va a permitir que tú lo superes. Amén. Porque Él no le da cargas a aquellas personas que no lo van a superar. Y si Él te da cargas a ti, siéntete gozoso. Porque quiere decir que ha visto en ti algo especial que Él necesita que tú saques para que Él se pueda glorificar. Amén. A ver, Amén. entonces, como cuarto, son 5, hermanos. Ya vamos a terminar. Dios usa los problemas ¿para qué? Para protegernos. ¿De qué manera nos protege el Señor? Evitando que vivamos problemas aún mayores. Tal es el caso de José. José fue vendido por sus hermanos. Fue esclavo. Llegó a la cárcel. Pero resulta que José, siendo líder en Egipto, tuvo la autoridad de poder vengarse de sus hermanos. Y Dios nunca permitió eso. ¿Por qué? Porque José estaba enfocado y sabía a quién creerle, que era Dios. Y Dios utilizó el problema de José y bendijo a José. José conoció el perdón.
José, a pesar de todo lo que le hizo su familia, él perdonó a sus hermanos. Entonces, cuando salimos de la cubierta de la autoridad que es de Dios, empezamos a ver los problemas desde otra perspectiva, desde lo peor, desde que esto no va a tener solución para mí, esto vino de parte de Dios quizás para destruirme. A veces pensamos, Señor, ¿por qué me estás castigando? Y resulta que Dios al que ama corrige. Y Él, si te tiene que dar con la vara, te va a dar. Pero es necesario que tú aprendas a sujetarte a la autoridad. ¿Para qué se crearon las leyes? Las leyes se crearon para crear un orden y una convivencia. ¿Y de dónde viene? La libertad no es hacer lo que a mí me venga en gana. La libertad es hacer lo correcto. ¿Y quién es lo correcto? Lo que viene de Dios. Entonces, ¿quién es mi autoridad? Dios. Entonces, tenemos que aprender a protegernos, a cubrirnos en la cubierta de mi autoridad. Cuando tú tienes ese problema, refúgiate en la cubierta de tu autoridad. Nosotros los humanos somos como las bolsitas de té. Nadie sabe lo que está. Si quieres saber lo que hay adentro, sumérgelas en agua caliente. Y es necesario que Dios nos haga pasar por agua caliente para que conozca lo que hay en mí. Él quiere saber la naturaleza que hay en ti, que tú la desbordes, te va a hacer pasar por esa agua caliente. Pero es necesario que nosotros aprendamos y entendamos. Nunca quizás vamos a entender al Señor, pero sí obedecer los estatutos del Padre. Amén. Entonces es necesario que nosotros, hoy es el día donde tenemos que empezar a obedecer, por más duro que sea, los estatutos del Padre. Amén. Amén. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso es lo que pasó con José. A pesar de lo que José vivió, Dios encaminó esa maldad que él pudo haber creado a causa de sus hermanos, él la encaminó a bien. Entonces, los problemas nos van a llevar bajo la cubierta de nuestro Padre. Nos van a lanzar hacia la cubierta de nuestro Padre. Porque es necesario que Él nos proteja. Pero también es necesario que tú aprendas a escuchar la voz del Padre. Que tú aprendas a ir hacia el Padre cuando necesites ayuda. Que tú aprendas a necesitar de Él en todo momento. Él quiere que nosotros siempre lo llamemos a Él. Porque Él es el único que puede ayudarnos a salir de toda situación. Por más duro que sea. Y creamos que no tiene solución. Para Él eso no significa nada. Entonces tus problemas ante la vista del Padre son insignificantes. Son insignificantes. Somos nosotros los que nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Amén? Entonces ya para finalizar con el propósito número 5. Dios usa los problemas ¿para qué? Para madurarnos. ¿De dónde viene la madurez? Muchos dirán que con el tiempo se gana la madurez, pero con el tiempo nos ponemos más viejos. La experiencia. Ajá. Otros dicen que bueno, que es a través del conocimiento. Resulta que hoy en día hay bastante conocimiento, hay una moralidad baja, y cuando hay una moralidad baja, la mortalidad es alta. Entonces, ¿cuál es la esencia de la madurez? De resolver los problemas con responsabilidad. ¿Y de dónde viene la responsabilidad? De parte de la sabiduría. ¿Cómo actuar? ¿Qué voy a hacer ante esta situación? ¿Cómo voy a enfrentar este problema? ¿Y de qué viene? ¿De qué sabiduría? No es de la de nosotros. No es la sabiduría que viene de parte del hombre. Es la sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces a veces tenemos problemas, entonces acudimos a un amigo. Ay, no sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer con esto? O acudimos hasta nosotros mismos a utilizar los métodos que quizás podamos utilizar en ese momento. Pero resulta que Dios está mirándote. Hey, aquí estoy, es conmigo. Es necesario que tú mires para acá
y me pidas esa sabiduría que tú necesitas para resolver esos problemas con responsabilidad. Nuestro carácter va a ser edificado a través de nuestros problemas. Y Dios está luchando con nuestro orgullo, hermano, todos los días. Porque a veces nos sentimos autosuficientes y creemos que podemos hacer todo, que podemos solventar todo, que es por mi propia fuerza. Y resulta que a Dios no le gusta eso. Entonces, es en el laboratorio de las pruebas cuando nosotros aprendemos a madurar. Es con esa sabiduría que nosotros alcanzamos cuando buscamos al Padre y se la pedimos. Ahí podemos ser vanidosos, hermano. Sea vanidoso pidiéndole sabiduría al Señor. Señor, dame toda la sabiduría que tú quieras. Pero esa sabiduría que venga de parte de ti. Pero pidámosle la sabiduría al Señor, la dirección al Señor para resolver nuestros problemas y nuestras necesidades que sean suplidas por Él, pero en su tiempo. Entonces, amado, no se sienta triste por lo que está viviendo ahorita. Muchos de nosotros tenemos problemas y a lo mejor hasta por eso nos distanciamos del Señor, por eso no voy a la iglesia, me voy a quedar aquí. Pero Dios está esperando inspeccionarte. Dios te está evaluando cuál es tu actitud, cómo eres tú ante esa situación que Él te está provocando. Entonces ya vamos a leer Romanos 5, 3, 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. La prueba trae todas esas cosas en nosotros, la esperanza, la paciencia, todas esas cosas las desarrollamos en las pruebas. Entonces quiere decir que las pruebas están destinadas, vienen de parte de Dios para favorecernos a nosotros, para desarrollar en nosotros un carácter, una mejor actitud ante la situación. Las personas que quizás no reconocen a Dios como su único Salvador, Dios trabaja con ellos también mediante las pruebas. Y Él está trabajando con nosotros aún antes de llegar a este mundo. Pero es necesario, hermanos, que hoy aprendamos a que mi actitud debemos mejorarla delante del Padre. No podemos estar por allí quejándonos a cada rato. No podemos estar por allí, estar viendo los problemas cada vez. Quizás a veces llegamos a la iglesia y venimos con esa mente aquí. Bueno, estoy pensando qué es lo que voy a almorzar, o estoy pensando cómo voy a pagar la mensualidad del colegio, la graduación. Entonces, no le estás dando el primer lugar al Señor. Apartamos, como me pasó a mí, aparté lo que el Señor me estaba diciendo, lo aparté por un momento y me estaba afanando en lo que estaba resolviendo yo. Pero era necesario que el Señor me diera una batucada. ¿Para qué? Para que yo pudiera reaccionar. Y Dios te va a dar la batucada que tú necesitas. ¿Para qué? Para que tú despiertes y lo empieces a ver. Amén.